con la actitud de recuperar las Malvinas y toda su zona de influencia, y ya flamea la bandera argentina en nuestras islas. Nosotros éramos 10 hermanos y yo trabajaba en el campo, todo lo que hacer es el campo, y vivíamos en un lugar que éramos muy desierto, éramos 2 casas nomás que había, así que no teníamos ni luz. Bueno, yo soy el hermano mayor de una familia de 7 hijos. Mi vida antes del servicio militar era la normal, la de cualquier adolescente, estudiar. Y bueno, lo principal y lo más próximo era terminar el secundario, seguir estudiando. Después de Malvinas demoré en reanudar los estudios, creo que hasta el año 95, que me logré recibir de algo, ¿no? Mi adolescencia, muy linda adolescencia, quisiera volver a esos tiempos, pero bueno, vivía jugando al fútbol, me gustaba mucho el fútbol, y también me dediqué un poco a la iglesia. De repente me hice hombre, empecé a pensar distinto, a valorar las cosas, a valorar la vida, a valorar los amigos, a valorar la casa, la comida, a valorar todo. No hemos hecho otra cosa que interpretar el sentimiento del pueblo argentino, el de acá y en toda la República, que estoy seguro Durante mucho tiempo no hubo una precisión acerca de exactamente cuántos eran los tucumanos, en qué arma del ejército habían servido durante el conflicto, porque muchos se fueron de la provincia siendo muy chicos. Estaba muy ligado esto a las familias que emigraron después del cierre de los ingenios en el año 66. Los conscriptos que van a Malvinas eran de la clase 62. Lo concreto es que en este momento, de acuerdo con este padrón, hay 414 tucumanos que están vivos, que participaron en Malvinas, y que muchos de ellos también viven fuera de la provincia, y los que están aquí están desperdigados por toda la geografía provincial, ¿no? Por la capital y por todos los departamentos. Nos dijeron desarmar las carpas que viajan a Malvinas. Lo vivía como una experiencia, como una aventura. Allí, haciendo el servicio militar, estoy llegando hasta aquí, pero ¿qué era? Nunca se pensó que íbamos a llegar al combate, ¿no? Llegué el 20 de abril a Malvinas, el 20 de abril, atendé bien, el 20 de abril. Y el 21 de abril cumplí 20 años en Malvinas. Y bueno, y el 1 de mayo nos tocó la realidad, ¿no? Que empezaron los bombardeos. Ahí tomamos real conciencia de dónde estábamos y lo que estábamos haciendo, ¿no? Tal, un oficial jefe nos ordenó dejar todo el armamento, todo en el hospital, y nos hicieron salir afuera para ver a dónde habíamos ido, nos decían. ¿Y qué veían? Balas de fogueo, ametralladoras que no paraban, y las bombas que caían. ¿Y a usted qué le pareció el lugar cuando vio eso? Y desastroso, porque era algo que volaba a todos. Digamos, la aviación fue uno de los que más combatió y digamos, más daño causó a la flota y tropa inglesa, y admitido obviamente por los propios ingleses, digamos que había muchos barcos dañados, había, digamos, mucha tropa que había caído en combate. Incluso el general James Moore, que estaba a cargo de las tropas, dijo él que un día más ellos se rendían porque estaban totalmente exhaustos, y con la aviación todo el tiempo atacándolos, se le era muy difícil para ellos. y nuestros adversarios circunstanciales de hoy comprendan cuál es la voluntad argentina.
Malvinas es una causa justa usada de manera canalla por un gobierno absolutamente ilegítimo que decidió librar esa guerra al solo efecto de poder obtener un bono, digamos, de popularidad que le permitiera prolongarse ilegítimamente en el tiempo, como lo intentó el autodenominado proceso de reorganización nacional, porque fue esencialmente eso. La guerra de Malvinas no puede ser una guerra ni difusa, ni una guerra olvidada, que es lo que Occidente nos ha mostrado que ocurre con las guerras. No puede ser eso Malvinas para nosotros. No puede ser eso por nuestros soldados y no puede ser eso por también muchos de los oficiales. Yo creo que la Argentina tiene que remalvinizarse. Es decir, que el reclamo de la soberanía no solo de la República Argentina, sino de la nación argentina, del conjunto de los argentinos como nación, no tiene que caer y tiene que ser irrenunciable. ¿Volviste alguna vez a Malvinas? No. ¿Te gustaría ir? Con la única salvedad que no usar el pasaporte si es territorio nuestro. ¿Por qué tenemos que presentar pasaportes si nosotros lo consideramos nuestro, ¿no? Es nuestro. Creo que viajamos un 29 de marzo, el 30 nos embarcamos a Malvinas, porque era Córdoba, Chile, Punta Arena, Malvinas, ¿no? Y estuvimos en Malvinas, en suelo malvinense, el 30 de marzo. Me encontré con un excombatiente ya habiendo aterrizado en Mont Pleasant, y ahí estás a 1 hora de Puerto Argentino, que los ocupantes de Malvinas llaman Stanley, por tierra. Yo estando en Malvinas, y de versión de un guía de Malvinas, que era un niño que vivía en Puerto Argentino, cuando estalla la guerra de Malvinas, me llevé 2 impresiones absolutamente dolorosas para mí. La primera es que muchas de las batallas libradas en ese territorio argentino, que son las Islas Malvinas, terminaron porque los argentinos, heroicamente, luchaban hasta quedarse sin municiones. Es decir, Gran Bretaña, a decenas de miles de millas náuticas de básicamente Inglaterra, tenía suficiente cantidad de parque, munición y pertrecho para sus soldados, y nosotros a 300 kilómetros del continente nos quedábamos sin balas. La rendición argentina en Pradera del Ganso es porque nos quedamos sin municiones después de 25 horas, mientras que los ingleses recién desembarcaban, seguían teniendo provisión de armamento, ¿no? En el aeropuerto, ahí logré conversar con uno de los pasajeros que me contó que era sustancialmente un ex combatiente de Malvinas. Y después, gracias al contacto que hice con él, porque él era de una unidad de de provincia de Buenos Aires, me contactó con 4 excombatientes de La Plata. Es tanto el horror de la guerra, es tanta la desmesura de la guerra, porque lo real en los términos de la guerra es abrumadoramente atroz. Calculo que ellos venían a comprobar que esa locura de la que venció Testigo, en realidad se había ocurrido. Necesitaban
mostrarse a los unos a los otros que sí habían estado en un pozo de zorro, que sí habían estado atrincherados con una chapa galvanizada y un montón de piedra, luchando contra los ingleses por esas islas que son tan nuestras. Sí, por eso te decía, en una sensación tranquila al principio, pero después se fue impacientando todo, porque imagínate, pasar los días, no había solución, no había nada cierto, y ya empezaron los bombardeos, entonces la mente ya pasó a otra cosa, es decir, no, esto es en serio, como diciendo, no, estamos en peligro. El día anterior del desembarco nosotros habíamos bajado de monte hacia las playas a colocar mina. Hicimos un campo minado de 70, 80 metros. Y al día siguiente íbamos a continuar con el campo minado ese. Y estábamos esperando esa mañana para bajar, que bajara un poco la neblina porque no se veía nada. Y cuando comenzó a bajar la neblina, como a las 10 de la mañana, bajamos y ya vimos la claridad de la bahía donde estaban los buques ingleses. Ya lo veíamos a los helicópteros transportando contenedores, colocándolos en la playa. Ya veíamos carpa, veíamos gente que estaba transitando por el lugar, ¿no? Ya estaban preparando todo. Así que nosotros calculamos que toda la noche desembarcaron. Ahí en ese momento nuestro jefe, el teniente de corbeta Miño, habla por radio al aeropuerto para que manden los aviones. Le dice, manden los aviones que están desembarcando en Bahía Agradable. Y escucho, como todos escuchamos, que le contestan, vayan ocupando las plateas para ver el espectáculo de los aviones. En abril de 2007, la Gaceta publicó una edición especial sobre los 25 años que se cumplían. Y en una de esas historias que estaban en los comentarios, alguien había, en los comentarios de la nota, al pie, alguien escribió que ya nadie se acuerda de los pilotos que combatieron en Malvinas, de los héroes de Malvinas. Y me llamó mucho la atención, firmaba Luis Cervera. Para esa época, 2007, comencé a averiguar por la guía telefónica que Luis Cervera había en la ciudad de Banfield. Y encontré un Luis Cervera con un teléfono. Llamé a ese teléfono, me atiende y para su sorpresa, digamos que lo llamaban de la Gaceta de Tucumán. Fue una charla muy amena con él y acordamos de hacer una entrevista. Así que viajé a Buenos Aires para poder entrevistarlo. La que más me impactó fue el momento cuando él llega, digamos, a la bahía de San Carlos junto a su cuadrilla, que así se denominan, y cuando dice que él pasó una lomada, vio decenas de barcos en la bahía de San Carlos y él dijo, de acá no sale nadie vivo. Y eso te impacta de saber que vas directo a la muerte, pero sin embargo continúan con su misión y su objetivo. Y bueno, mientras él me contaba, agazapado, es como que estaba en el momento manejando la palanca del avión y se agachaba, incluso en el comentario, se agachaba porque él recordaba cómo le explotaban las bombas al lado, a los costados de la cabina, porque como ellos volaban rasante al nivel del mar, siempre estaban por debajo de la línea de flotación de los barcos, entonces las bombas les pegaban arriba. Y él dice, para mí, dice, fueron unos segundos, pero para mí dice, fue una eternidad ese momento. Y eso también me impactó, que me diga, fue una eternidad esos segundos. Él es el que me abre el contacto con los demás pilotos. Había 2 pilotos más tucumanos que habían combatido en las escuadrillas de los Skyhawk, que es Tony Celaya y Carlos Trucha Varela. Tony Celaya vive en Córdoba, entonces me dio su teléfono, lo contacté, él comandaba una escuadrilla, en ese momento él era capitán, comandaba una escuadrilla de 4 aviones y adelante iban otros 4 aviones con otra escuadrilla. Ataca la primera escuadrilla y esa primera escuadrilla
los derriban a todos. Y ellos atacaron sabiendo que podían correr la misma suerte. Pudieron pasar, pudieron tirar sus bombas, esas fragatas quedaron fuera de combate, y a él le sucedió algo que dejó de funcionar el radar que él manejaba dentro del avión. Entonces, en un momento, cuando escapan, se pierde. En la inmensidad del mar, digamos, se pierde la dirección y el sentido. Hasta que en un momento se da cuenta que él iba hacia Puerto Argentino. Y Puerto Argentino, el espacio aéreo estaba cerrado. Cualquier nave que se apareciera, la iban a derribar. Entonces, cuando él se da cuenta que estaba yendo hacia Puerto Argentino, ordena a su cuadrilla dar la vuelta. Pero hay uno que, de sus pilotos que no escuchó la orden y siguió. Y ese avión fue derribado por la propia artillería argentina. Y él tuvo que regresar, digamos, con ese impacto, digamos, de ver que uno de sus pilotos había caído derribado. Y mucho más cuando llegaron finalmente a Continente y ver a todos los mecánicos llorando porque de 8 que habían salido llegaron 3. El Tucu Cervera me dice que hay otro piloto que vive en Yerba Buena, Carlos el Trucha Varela le decían. Me pasa su teléfono, lo contacto, pero Carlos no quería hablar. No quería relatar ni recordar nada de esos momentos. Lo llamé varias veces sobre la nota que estábamos armando con sus compañeros, pero fueron compañeros de... En ese momento el Trucha en la guerra era capitán, o sea, era el que comandaba a todos esos pilotos. Y no quería hablar. Hasta que un día, ya habían pasado, no sé, 20 días de que había hablado con él y habíamos intentado, él me llama por teléfono y me dice con su tono así seco, porque era un hombre muy serio, me llama por teléfono y me dice, Fernández. Digo, sí, le habla el Trucha Varela. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Dice, ¿está en el diario? Yo estaba en mi casa en ese momento. Me dice, le digo, sí, porque ya sabía que podía ser que quería darme la entrevista. Me dice, voy para el diario, me dice. Bueno, ya lo espero. Y salí volando, sería el término correcto aquí, para llegar al diario. Por suerte llegué antes que él y lo recibí. Porque él estuvo en 9 misiones. Y él dice que en 9 misiones, todas las cuadrillas que él comandó, regresaron todos los aviones. Y tuvo 2 muy bravas que fueron también en la bahía de San Carlos. Y también cuando atacaron a las tropas ya que estaban instaladas en tierra, que estaban a cargo del general Sherman Moore, que esa fue una de las batallas que ellos atacaron y justamente las tropas inglesas pensaron que ese día era el final por el ataque, digamos, de los aviones argentinos, comandado en este caso por el Trucha Varela. Y Carlos recuerda que obviamente le dispararon también misiles, a él le pegó un misil y llegó con lo justo al Continente, al punto que antes de aterrizar se le apagó el motor y cayó el avión directamente y salió, digamos, con vida a pesar de todo eso, digamos. Y el avión de él, como eran traídos de Estados Unidos, no lo habían pintado todavía, era blanco. Entonces los ingleses lo conocían o lo apodaban el fantasma. Todos le decían que el fantasma, porque aparecía de repente y atacaban, digamos. Todos ellos, digamos, tenían esa experiencia de volar a ras del suelo, tanto en tierra volaban a ras del suelo y en el mar iban a 2 metros, 3 metros, 5 metros del agua, para que no ser detectado. Pero una de las cosas que más me impactó de Carlos, más allá de los combates que él tuvo, una de las cosas que más me impactó de su relato fue cuando en un momento me cuenta de la primera misión. Les dicen que hay un objetivo de barcos ingleses llegando a Malvinas y tienen que salir a su búsqueda para atacarlos. Entonces ellos salen hacia el mar. Y en el mar van ellos a ras del suelo, a ras del mar, a ras del agua, y él iba en ese momento al frente de la escuadrilla. Y ve muy allá lejos una figura grande. Y él dijo, esas son las fragatas.
porque además ellos nunca habían combatido con fragatas ni barcos. Estaban entrenados para combatir en tierra, o sea, objetivos que había en tierra. Nunca habían combatido contra naves, menos fragatas. Y cuando vio la figura así al horizonte, él dijo, ahí están. Entonces dio la orden de prepararse para atacar y aceleraron. Estamos hablando de aviones que viajan a 1000 kilómetros por hora. A esa velocidad aceleraban ellos. Y fueron directo a ese objetivo. Y él me cuenta que en ese momento se le pasó una película por su cabeza. Toda su vida se le pasó por su cabeza, sus hijas, que eran chiquitas en ese momento, su esposa, todo se le pasó por su cabeza, como aquel que va a la instancia final, que sabe que puede ser que no vuelva, que muera en el camino, digamos. Hace un par de años atrás falleció, y se le rindió un homenaje acá en Tucumán, en el bulevar que está en la Perón, en la zona del Open. Hay un monumento a Malvinas y hay un monumento a él. Incluso cuando se hizo el homenaje vinieron sus compañeros de pilotos, tanto Luis como el Tony estuvieron aquí, le rindieron un homenaje y vinieron aviones de la Fuerza Aérea Argentina, pasaron por el cielo de Tucumán para rendirle un homenaje. O sea, la importancia que tuvo él como héroe, digamos, de veterano de Malvinas. Lo que yo recuerdo, como te decía, era todo visual, muy poco auditivo, de gritos, todo eso, por el viento que no veíamos, pero eran helicópteros que le tiraban cohetes de arriba y las 12,7 de las ametralladoras pesadas argentinas tiraban hacia el cielo. Vos veías las trazantes cómo se elevaban. Y seguían, parece, el movimiento del helicóptero y ya tiraban para abajo y de arriba le tiraban cohetes los helicópteros hasta que se silenció. Nuestros superiores nos informaron de que había una orden del comandante de las islas, en el caso de la Menéndez, había un cese de fuego y que nos replegáramos. No así, mi jefe no obedeció esa orden. Mi jefe no obedeció esa orden. Nos dijo, no vamos a rendir. Tomemos los fusibles, vamos a hacernos fuertes en Sapper Hill. Era una montaña que estaba cerca. Sapper Hill, vamos a Sapper Hill nosotros. Nos cargamos nuestras mochilas, nuestro fusil, a Sapper Hill todo. Cuando íbamos llegando a Sapper Hill, de nuevo el bombardeo. Boom, 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 nos habían ubicado de nuevo. Entonces logramos meternos en Sapper Hill, los pozos de Zorro y los refugios que ya había hecho, que ya habían abandonado las otras. Nos quedamos ahí un tiempo, es impresionante cómo tirar. ¿Y sabes lo que me pasó? Te cuento una anécdota. Cuando estuvimos ahí en Sapper Hill, era impresionante cómo nos tiraban. Eso fue el día, quizás el día peor que vos me preguntabas, quizás fue el día peor para mí. ¿Por qué? Porque empezaron a tirar de forma impresionante y yo digo, este es el último día de mi vida, esta es mi muerte, porque era insostenible. ¿Lo pensaste sí. directamente? Sí, hay un chico apellido Moisés que se vino al continente de nuestro grupo, ¿por qué? Porque él tuvo apéndice. Lo trasladaron, lo sacaron, lo trajeron al continente porque estaba con apéndice. Tenían que operar de apéndice. Entonces, él me regaló un Nuevo Testamento. Entonces, mira lo que son las cosas de Dios. Digo yo porque yo creo mucho en Dios. Abrí el Nuevo Testamento en el Salmo 121. Alguna vez leo el Salmo 121. Mira lo que hace Dios. Una desesperación mía. Salmo 121 dice, alzaré los ojos de Jehová, de donde vendrá mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y bueno, después lee el Salmo 121. Termino de leer el Salmo, ¡pum! Lo cierro y termino, cesa el fuego, dice, vamos, nos retiramos, nos replegamos, batería.
unirse conmigo, nos replegamos al pueblo. Era una sensación de un alivio que había pasado esto. ¿Qué fue lo que más te marcó de la guerra o algo así que siempre que te quedó para siempre, más allá, por encima de las otras cosas? Te podría decir la muerte de mi compañero. Él como que ya presentía su muerte o que necesitaba mucha suerte. Habían llegado un saco con cartas. Nosotros hacíamos fila, retirábamos una carta. Cada uno salía, nos poníamos a leer. Cartas que enviaban los chicos de la escuela, la gente común, el pueblo, dándonos aliento para continuar la guerra, el combate. Entonces a mí me toca una carta donde había una foto de una chiquita de 2 años. Entonces la madre decía que enviaba esa carta al soldado porque ella creía que los niños son ángeles de guarda. Entonces, bueno, estábamos con eso de que me brinda protección, suerte y todo. Y el negro ve la carta y le gusta la foto y me dice, che, Petit, regálame la foto. No, le digo, me ha tocado a mí. Y en eso estábamos que sí, que no, regalame, le dice. No sé qué habrá tenido o qué habrá pensado en ese momento, ¿no? Pero yo le dije no, y entonces yo la puse dentro de mi casco, la foto. Y después nos toca eso de que nos separan todo. Nosotros nos dividieron después de Sapper Hill. Yo fui a parar en Monte Tamlo con un grupo y él quedó en la compañía. Y a ellos lo mandaron a poner un campo minado en una zona donde estaba ya estaban los ingleses, en los montes. Después cuando nos avisaron, por eso digo yo a veces también, y me quedó eso de por qué no le entregué, sabiendo ya al final que tenía él. Y digo, capaz que hubiera sido otra la historia de él, capaz que me tocaba a mí, todas esas cosas, ¿no? Y bueno, eso era una materia pendiente que siempre tuve. Durante mucho tiempo, todas las reseñas que se hacían de Malvinas cuando llegaban los aniversarios redondos, ¿no? Sobre todo estaban focalizados en un poco recrear las condiciones de la guerra, contar esa historia, qué es lo que había sucedido desde el punto de vista político, pero siempre se dejaba de lado la cuestión netamente humana. Nos sentamos a pensar cómo podíamos tratar de ahondar en este espacio tan grande de memoria que hay, un poco brindándoles un tributo a los tucumanos que habían ido y que habían dado la vida en Malvinas. Descubrimos que hasta ese momento en Tucumán, más allá de los registros que tenían los centros de ex soldados combatientes, no había un unánime reconocimiento acerca de la cantidad de los nombres, quiénes eran esos caídos, qué había sucedido con ellos. Este fue el primer trabajo sistemático que se hizo en Tucumán respecto justamente a esto, ¿no? A reconocer a quiénes habían sido los tucumanos muertos en Malvinas. Determinamos quiénes fueron los 23 tucumanos que originalmente teníamos en ese momento el dato, habían muerto en el conflicto. Y nos topamos con una coincidencia muy llamativa, es que los 23 habían sido víctimas del hundimiento del crucero Belgrano. La memoria de todos estos caídos fue perdurando y cómo se fue trabajando en esos núcleos familiares. Descubrimos que en muchas de las casas había pequeños monumentos de Malvinas, sobre todo en el interior de Tucumán, hechos por los padres, los hermanos, en algunos casos los hijos, ¿sí? No todos eran soldados conscriptos, algunos eran suboficiales del ejército. Nos encontramos con toda clase de experiencias. Una de las más fuertes para nosotros representó el descubrimiento de que uno de los caídos tenía 16 años cuando murió. Y ahí, a partir de eso, un poco reconstruimos cómo era el sistema y vimos que eran cadetes de la escuela naval, o sea que estaban cursando el colegio secundario, a los que embarcaron en el Belgrano. Conseguimos contar la historia de los 23 caídos. Ahora son 25. Para quien no lo sepa, los soldados argentinos que mueren en combate son enterrados en un cementerio ahí en Malvinas sin el reconocimiento de cada uno de los cuerpos, ¿sí?
Entonces lo que se hizo con el correr de los años fue conseguir que a través de un acuerdo con el gobierno británico pudieran ir los antropólogos argentinos a hacer el reconocimiento de esos cuerpos. Esto fue todo un tema, ¿no? Porque hay familiares que estuvieron de acuerdo, familiares que no. No fue sencillo todo este proceso. Bueno, de ese trabajo surgen 2 tucumanos más que mueren, en este caso, en combate. Se reconocen los restos de los soldados Folch y Celarayán. Un poco cerramos el círculo, ¿no?, de los tucumanos caídos. En vez de ser 23, son 25. Y a partir de eso nos sentamos a pensar en la cuestión de la memoria. Bueno, esto tiene que ver justamente con los debates que se iniciaron, ¿no?, acerca de quienes un poco sostenían y sostienen esta necesidad de que el cementerio de Darwin sea una huella de la memoria argentina en las islas, y de que no hay mejor destino para el soldado caído que un poco permanecer allí, en ese lugar en el que le tocó combatir para, bueno, en este caso, para sostener la soberanía nacional. Lo que se contrapone con las necesidades, con los deseos y con todo lo que significa para una familia disponer de los restos de un ser querido, ¿no? Esto, más allá de las controversias políticas y de los debates que también fueron y son muy importantes en ese sentido, y que también un poco, de cierto modo, entorpecieron todo lo que son las negociaciones o le quitaron claridad. Pero sí hay, creo que, 2 posturas respetables en ese sentido. Tanto de quienes creen que los restos están bien donde están, en Malvinas, como de las familias que quieren recuperarlos. Y en ese sentido es muy difícil, es muy complejo brindar definiciones concretas e irrebatibles, ¿no?, porque todos tienen parte de razón. Era un alivio tanto para los ingleses como para nosotros. Nosotros, el final de la guerra, nosotros cuando bajamos del monte, bajamos todo con el equipo de combate, veníamos con los fusiles, todo. Y cuando llegamos al pueblo ya estaban los ingleses y nos cruzamos, ellos armados, nosotros armados. Como te digo, era un alivio de ambas partes de no seguir el conflicto. Y el regreso acá a Argentina. Y bueno, ahí está un poco la historia de todos los combatientes, el ocultamiento, el habernos traído de noche, llegar a nuestra base 3, 4 de la mañana, para que no nos vea el pueblo, no tener contacto con nadie. Después estuvimos desde el 20 de junio en la base hasta el 1 de julio. Estuvimos ahí esperando de que nos dieran una licencia, algo, salir, tener contacto con nuestra familia. Y el 1 de julio nos dieron, pero previo nos hicieron firmar una declaración jurada de que no podíamos hacer comentarios ni en la familia, ni a los medios, hacer comentarios sobre la vivencia nuestra en Malvinas, ¿no? Y bueno, y eso es la indiferencia a veces de mucha gente, ¿no?, que a través de los años y de nuestro trabajo, nuestra malvinización, lo que llevamos adelante nosotros, pudimos revertir un poco y que se pueda hablar. Casi 10 años estuvimos sin hablar. Y me duele por ahí el tema de los gobiernos que nos olvidaron, nos escondieron cuando volvimos. Es el dolor. No tengo el remordimiento, no tengo envidia, no tengo, ¿cómo decirte? No quiero revancha de eso. Pero nos escondieron y prácticamente nos humillaron, nuestro jefe y con el tema Malvinas. Y los gobiernos también. Los gobiernos no nos dieron para darte un dato, nunca nos hicieron un chequeo. Por lo menos a mí, un chequeo, digo, a ver si ha quedado bien de salud después de la guerra. Nosotros no hemos quedado bien de salud, tenemos muchos suicidios después de la guerra. En la guerra murieron 600, tenemos más de 1000 soldados. Después de la guerra, 500, 600 que se han suicidado.
porque no aguantaron lo que nos hicieron. La incomprensión a veces, y uno que no podía hablar, guardarse todo eso. Y ahí es donde llevó a que nosotros nos juntáramos, lo que habíamos vivido. Y me costaba un poco hablar. Y hoy por hoy mi mujer, mis hijos me dicen que yo sueño de noche, digo fuego, fuego, sálvame, sálvame. Yo no sé, ellos dicen que yo hablo así, yo no lo sé. Son cosas que nosotros no volvemos bien de la guerra, creo que son pocos los que vuelven bien, o sea, siempre salí, 100% creo que no. Por ejemplo, la batalla más cruenta que se llevó a cabo en Malvinas es la que ocurre ya en lo que se llama, son las últimas batallas, en lo que se llama el conjunto de las batallas de Puerto Argentino. Y es Monte Longdon. Y Monte Longdon te diría que es un cenotafio a cielo abierto. Es decir, no hay enterrados allí los cuerpos de los caídos, pero el monte es un gigantesco homenaje a ellos. Y es una suerte de tradición que todos los soldados de uno u otro bando llevan una botella de whisky. Toman un poco del whisky de la botella que han dejado los que han estado antes y dejan su botella de whisky para los que vienen, ¿no? Y esa ceremonia me pareció que tenía la fuerza incontrastable de la realidad. ¿Quién sos hoy? ¿Sos un excombatiente? ¿Sos un héroe de Malvinas? No me considero héroe, lo considero héroe a los que murieron en combate. Esos son mis héroes. A nuestros caídos nos consideramos nuestros héroes, son los verdaderos héroes. Y no permitimos y no vamos a permitir que se los olvide.